Esta es la parte más importante de todo el estudio. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar algo hoy que se está violando en las iglesias y que se está destruyendo, o se está cambiando, o se está falsificando la doctrina. Y vamos a hablar hoy precisamente de las 70 semanas, de las profecías de las 70 semanas. Usted se va a dar cuenta en el estudio lo importante que es esta profecía, y si tiene que ver con la iglesia o no, lo vamos a saber ahora más adelante. Pero quiero leerles allí en Daniel capítulo 9, versículo 24, porque ahí está el centro de todo el estudio. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La primera parte quiero enfatizar: 70 semanas están determinadas, en otra versión dice están decretadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Ahí está la clave de lo que vamos a ver esta noche. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar, como les decía en este último estudio, la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Quiero decirles esto ahora, aunque al final vamos a hacer un resumen para que usted lo pueda tener bien allí, y van a tener también un escrito que le vamos a entregar. Las 70 semanas tienen que ver exclusivamente con Israel, pero hay un asunto muy importante. Dentro de las 70 semanas está la gran tribulación. Ahora, la pregunta es, si las 70 semanas nada más que tienen que ver con Israel, y dentro de las 70 semanas está incluida la gran tribulación, ¿por qué quieren meter a la iglesia ahora de que va a pasar por la gran tribulación? Porque eso es lo que se está enseñando ahora en muchas iglesias. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que se está pisoteando la palabra de Dios, se está pisoteando la doctrina. Las 70 semanas tienen que ver y fueron decretadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Y en esas 70 semanas está incluida el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué el tiempo de la gran tribulación es para el pueblo judío y no es para la iglesia? Les voy a adelantar esto. Porque el pueblo judío rechazó al Mesías cuando el Mesías vino a la tierra. Eso lo vamos a dar en detalle un poquito más adelante, pero va a estar en el material. ¿Por qué Dios lo decretó así en las 70 semanas? Porque Dios sabía que cuando el Mesías viniera a la tierra, el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías, y entonces Dios iba a usar a los gentiles, que fue la iglesia, que entonces sí recibieron al Mesías, y entonces por eso es que la bienaventuranza de no pasar por la gran tribulación está reservada para la iglesia y no está reservada para el rey. Así que lo que quiero que usted tenga en mente ahora es que las 70 semanas están determinadas o fueron decretadas sobre Israel y sobre Jerusalén, y en esas 70 semanas está incluida la gran tribulación. Por lo tanto, en ningún momento podemos incluir a la iglesia en la gran tribulación. Y digo esto porque tristemente muchas iglesias están diciendo que ahora la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La palabra semana viene de una palabra hebrea que se pronuncia chabrín, que es la forma plural del término chabúa, que significa unidad compuesta de 7 partes. A veces se refiere a 7 días y otras veces a 7 años. En este caso de esta profecía se refiere a 7 años. La palabra semana se refiere a 7 años en esta profecía, como dijimos, y estamos hablando de 490 años, o sea, 70 semanas, o sea, 70 veces 7. 70 por 7 son 490 años. Esa es la profecía de las 70 semanas. Ahora vamos a ver algo muy significativo que viene ahora a continuación, para que ustedes vean que en estas 70 semanas tienen que ver con Israel y no con la iglesia. Y vuelvo y repito esto porque esto lo voy a enfatizar bien. Si las 70 semanas tienen que ver con Israel y ahí está incluida la gran tribulación, ¿por qué razón hoy muchas iglesias dicen que en la gran tribulación va a estar la iglesia? Así que es importante que usted y yo sepamos esto, porque si la gente quiere, los que son creyentes, usted puede decir, bueno, si los que son creyentes quieren
creer que van a pasar por la gran tribulación, ok, sí, pero eso no es el problema. Nosotros tenemos la esperanza de que no vamos a pasar, pero no solamente de que si ellos quieren pasar o no, el problema es que se está pisoteando la doctrina, y eso sí es peligroso, porque usted no puede ir contra lo que la palabra de Dios establece. No es el hecho de que si usted quiere pasar por la gran tribulación o no quiere, vaya lo que enseñan esto, sino que cuando enseñamos lo contrario, estamos yendo en contra de la doctrina establecida por Dios. Ahora, fíjense esto que viene aquí ahora, división de las 70 semanas. Bueno, 70 semanas están divididas en 3 secciones de tiempo. 7 semanas que son 49 años, 62 semanas que son 434 años y una semana que son 7 años. Esto hace un total de 490 años. Estos 490 años tienen una relación con los periodos de tiempo que anteriormente había Israel tenido. Y ahora fíjense cómo esto explica por qué estos 490 años tienen que ver con Israel y no con la iglesia. 490 años desde la entrada a la tierra prometida hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl. Es casualidad que fueron 490 años. Ahora, 490 años desde la monarquía hasta que fueron llevados a Babilonia. Y 490 años de 360 días están reservados para el futuro. Parte se ha cumplido y parte aún está por cumplirse. Los 6 aspectos que se van a mencionar en esta profecía nos ayudarán a entender este tema y que tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Israel y sintetiza y compendia toda la historia profética de Israel. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto, mis amados hermanos, porque cuando yo oigo la radio que tengo que escucharla, o cuando usted la oye, o cuando vemos por ahí predicadores en la televisión que dicen que ahora la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, yo digo, entonces todos los grandes predicadores a través de la historia que nos han antecedido, todos aquellos fieles estudiosos de la escatología que han dicho que no es así, ¿cómo es posible que ahora se esté creyendo esto? Ahora bien, cuando profundizamos la palabra de Dios y vamos a esta profecía de las 70 semanas, tenemos que llegar a la conclusión bien clara. Las 70 semanas fueron dadas para Israel, no está incluida la iglesia. Y hay una razón. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías y como Dios lo sabía, por eso decretó que Israel iba a pasar por la gran tribulación y la iglesia no. Al final vamos a decir rapidito algunas cosas muy importantes, que es bueno que usted las tenga para esos que creen ahora que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Ahora, primero, hay 7 aspectos que leímos allí en el capítulo 9, versículo 24, que tienen que ver con las 70 semanas. Terminar la prevaricación. Prevaricar significa faltar a sabiendas, dice el diccionario, involuntariamente a las obligaciones, incumplir sus deberes. Simplemente Israel faltó a sus deberes. ¿Cuál era el deber de Israel? Cumplir con el plan que Dios tenía para él, pero no fue así. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios quiso que hiciera, ni tampoco recibió el Mesías que se había estado preparando por cientos, miles de años antes de que el Mesías viniera, y que sin embargo cuando vino lo rechazaron. Así que terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación, esto significa que en el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su fin al terminarse la última 70 semanas de año. O sea, ese incumplimiento del deber de Israel, esa prevaricación de Israel va a llegar a su fin al terminarse la última semana de las 70 semanas de año dadas a el profeta Daniel. Pero esa última semana está compuesta, vamos a ver, por 7 años, y dentro de esos 7 años está precisamente el periodo de la gran tribulación. Ahora, la otra cosa que dice de las 70 semanas, poner fin al pecado. El fin del pecado solamente puede verse en la obra que se originó en el sacrificio de Cristo y que llegará a su culminación en el milenio y después en su reino eterno. O sea, tiene que verse en ese periodo cuando Cristo vino y que después se va a completar en el reino milenial. Ahora bien, como los judíos no aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, ellos tendrán que esperar hasta que llegue o hasta que sufran efecto en su corazón los juicios de la tribulación en el tiempo del anticristo. ¿Qué va a pasar en el tiempo del anticristo donde no va a estar la iglesia? Que entonces Israel, dice la Biblia, va a mirar al que traspasaron. Por eso es que es tan importante esto. Por eso es que tenemos que orar por el pueblo de Israel. Pero tristemente el pueblo de Israel no podrá evitar pasar por la gran tribulación porque cometieron el error más grande que puedan haber cometido.
Mire, Israel cometió muchos errores, o sea, destituir a los profetas que los guiaban y elegir rey. Les fue muy mal hasta los días de hoy. Y después también no aceptar o no recibir al Mesías. Y eso les va a costar muy caro, porque les va a costar el pasar por la gran tribulación. Y el pueblo de Israel hasta los días de hoy está padeciendo. Estos atentados que han habido ahora en estos días no es casualidad. Es que ha habido una guerra entre los árabes e Israel, que es histórica, es milenaria. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió los planes de Dios. No echó a aquella gente que tenía que haber echado fuera y los dejó. Pero también después, en su culminación, hubiera podido tener una oportunidad. Cuando llega el Mesías, que había sido anunciado por los profetas, entonces lo rechazan. Entonces ahora está reservado el más terrible período para Israel, que es el tiempo de la gran tribulación, que por supuesto también está incluido las naciones, porque solamente los que van a ser llevados son la iglesia, que va a ser llevada en el arrebatamiento, y todos aquellos que queden van a tener que pasar por la gran tribulación. Otro de los aspectos por lo que tiene que ver con esta semana 70 es expiar la iniquidad. Esta parte de la profecía no se refiere a la expiación que se hacían los sacerdotes una vez al año, todos los días, por los pecados. Allí está, cuando se realizaban los sacrificios de animales en el templo, como medio de expiación, sino el acto divino de expiar la iniquidad. O sea, y este acto divino fue por medio de la obra mediadora y redentora de Jesucristo. Si usted lee allí el texto de Daniel 9:27, fíjense que dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Este es el tercero. Con razón escribió el apóstol Pablo por inspiración divina que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y todo Israel, y luego todo Israel será salvo. En Romanos 11 usted va a ver que para Israel va a haber una oportunidad especial al final de los tiempos, pero tristemente esa oportunidad vendrá precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, la otra cosa, que es la cuarta, porque son 6 que va a tener estas 70 semanas, es traer la justicia perdurable. Ahora, ¿quién va a traer la justicia perdurable? Jesucristo. Cuando implante su reino, primero milenial y después eternal. El Jesucristo precisamente que el pueblo de Israel rechazó. La justicia perdurable, la justicia eterna, solo se hará realidad para los judíos como nación en un sentido pleno cuando el Mesías, el enviado de Dios, aparezca por segunda vez y establezca su reino sobre su pueblo Israel y el mundo. Acuérdense que en el milenio, conversábamos hace un rato con el hermano Alfredo antes de comenzar el estudio, que cuando se implante el milenio va a ser en la Jerusalén de ahora, en esta que existe ahora. Si usted no quiere creerlo, bueno, usted dice, bueno, entonces usted tiene que borrar algo de la Biblia, tiene que robar el capítulo 20 completo de la Biblia. Es en la Jerusalén de ahora. Va a dar Dios 1000 años de oportunidad para que la gente se arrepienta. El diablo va a ser atado, y ¿saben qué? La mayoría no va a creer, porque después de los 1000 años dice que el diablo es desatado por un breve tiempo, no se sabe qué tiempo, y después van a venir como la arena del mar para tratar de destruir Israel. Fíjense, eso quiere decir que muy poco o ninguno se van a convertir prácticamente en el milenio. Habiendo todas las condiciones, o sea, no va a haber guerras, va a estar Cristo gobernando, van a estar los 144.000 judíos, yo creo que va a ser así, predicando en el mundo entero, y aún así la gente va a creer. Ahora usted dirá, bueno, y es posible que si Cristo está reinando en Jerusalén, los judíos están predicando los 144.000, o los que Dios haya elegido, pero que van a ser del pueblo de Israel, yo creo que van a ser los 144.000. Es posible que Cristo reinando allí la gente no crea. Bueno, ahora recuerde, retroceda atrás. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿cuántos creyeron? Porque Cristo tuvo un ministerio de reinar, estuvo 3 años y medio, estuvo allí reinando, estuvo haciendo milagros, caminó sobre las aguas, resucitó muertos. ¿Cuántos creyeron? Los menos. La gran mayoría no creyeron. Va a ser igual en el milenio. Pero Dios lo va a dar como una última prueba. Además, en ese tiempo se va a cumplir la profecía que dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, porque en ese tiempo el evangelio se va a ser predicado a toda la nación. Pero tristemente la mayoría no va a creer, igual que en el tiempo de Jesucristo cuando estuvo en su ministerio eterno. Así que no hay nada que sea imposible. Lo quinto es sellar la visión y la profecía. Eso equivale al cumplimiento de todas las profecías, no solamente darle credibilidad, sino que se van a cumplir todas las profecías que están dichas en la Biblia. Se van a cumplir cuando ya se termine la semana 70 dada a Daniel. En la Biblia aparecen, ya esto lo dijimos ya hace algún tiempo, 1013 profecías. De este total se han cumplido históricamente 668, lo que representa un 65%, indicando que el
35% restante se va a cumplir al pie de la letra. O sea, de 1013 profecías, 668 se han cumplido históricamente, o sea que se pueden comprobar. Yo no sé si usted se ha tenido ahora estamos cerca del tiempo de la Navidad. Acerca de la Navidad se cumplieron muchas profecías que están incluidas en eso históricamente. Por ejemplo, una profecía que se la voy a decir porque para que ustedes vean lo que habla en detalle en la Biblia. Se decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Pero fíjense qué problema. María era donde estaba engendrado Jesús por obra del Espíritu Santo, vivía en Nazaret. Y ya estaban los días de dar a luz. Pero, dice la gente por ahí, pero a Augusto César se le ocurrió mandar un edicto, o sea, un censo. Y la gente tenía que censarse no en el lugar que vivían, sino en el lugar en que habían nacido. Y dio la coincidencia, yo estoy hablando así como hablan los incrédulos, que José y María eran de Belén. Y entonces tuvieron que ir a hacerse el edicto, o sea, a censarse, cumplir el edicto de Augusto César. No importaba si estaba ya al dar la luz, eso no le importaba a Augusto César, había que ir. Y fueron en un burrito posiblemente, porque no tenían posiblemente ni camellos, solo para la gente más rica, y caballos, mucho menos. Y no abortó por el camino. Y entonces fueron a Belén. Y dio la coincidencia, pues si usted quiere llamarlo así, que estando en Belén, dio a luz. Y entonces se cumplió la profecía de Miqueas, que en Belén, de Belén vendría el Mesías. Entonces ven ustedes cómo Dios conoce los siglos de la historia. Porque como eso hay otras muchas profecías, pero que hay un detalle. Porque si Cristo nace en Nazaret, no se hubiera cumplido la profecía. Así que hay 668 profecías de las 1013 que se cumplieron al pie de la ley. Así que el 35% que falta se va a cumplir seguro, fielmente. Ahora, la sexta cosa que va a ocurrir con la semana 70 es, dice, ungir al santo de los santos. Algunos piensan que esto puede referirse al lugar de dedicación del lugar santísimo en el templo del milenio, pero otros coinciden que será la coronación final del Mesías en su glorificación y como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo más cuerdo o lo más bíblico pensar, porque va a ser la culminación de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esto concuerda lo revelado a Juan. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que se va a cumplir esto, ungir al santo de los santos. Ahí están los 6 aspectos y todos tienen que ver con el pueblo de Israel, porque precisamente el reinado milenial, Cristo va a estar sentado en Jerusalén. Jerusalén, esa que están hoy luchando contra ella, va a ser la capital en el reino milenial, es la capital eterna de Israel, ustedes lo han oído mucho por la radio, y va a ser la capital eterna en el reino eterno de Dios. Léase después Apocalipsis 21, allí lo podemos encontrar. Ahora, el primer periodo son 7 semanas, 49 años, es el punto de partida de las 70 semanas, fue el periodo de la reconstrucción de Jerusalén. O sea, en esos primer periodo de 49 años se reconstruyó el templo en tiempo de Zorobabel y Nehemías y Esdras. Hay indicaciones allí, claro, usted puede leer el libro de Esdras y Nehemías cuando se fueron a reconstruir el templo. Esos son el periodo ese de las 49 semanas, o mejor dicho, 49 años, las primeras 7 semanas. Y después el segundo periodo, las 62 semanas, 434 años. Ahora bien, las 7 semanas o 49 años fue el periodo para reconstruir, como lo dijimos, Jerusalén, dada por Nehemías al rey Artajerjes en el año 444, e inmediatamente después de haberse concluido la restauración de la ciudad, empezó a contarse el periodo de las 62 semanas o 434. O sea, a partir de la reconstrucción del templo, que fue hecho en tiempos de Nehemías, Esdras y Zorobabel, se empiezan a contar las 434 semanas. Porque fíjense que el profeta Daniel profetiza no solamente el nacimiento de Cristo, sino también el día de su muerte, cuándo vino a morir. Así que la profecía, y después abarcaba aún más allá cuando viniera el tiempo del anticristo. Así que comenzaba allí después del periodo de haberse cumplido la restauración, las primeras 7 semanas. Entonces venía después las 62 semanas, 434 años. Dice, y después de las 62 semanas,
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, estaba dentro del plan eterno de Dios, y ustedes saben que lo acusaron falsamente, lo llevaron allí, y entonces Pilato pues se lavó las manos, y entonces los romanos lo entregaron y fue crucificado. Se cumplió al pie de la ley. Esto se cumplió fielmente, pues días después de su entrada en Jerusalén, Jesucristo fue crucificado. Ahora, continúa diciendo el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Una parte se cumplió en el año 70. Si usted va a la historia, usted recuerda que en el año 70 el emperador, mejor dicho, el general Tito, que después llegó a ser emperador, viene y ataca a Jerusalén y destruye el templo y esparce a los judíos por todo el mundo hasta el año 1941. Así que esta tiene un doble cumplimiento, esta parte de la profecía. Una parte se cumplió en el año 70 y otra será el periodo de la gran tribulación, porque hay que tener en cuenta esta expresión que dice ahí, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Porque después de esto, de que Tito atacó allí, destruyó el templo, después Israel regresó a su tierra, así que el tiempo del anticristo está para mucho después. Y con esto concuerda lo dicho por nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de hablar del templo, de la destrucción del templo y del ataque a Jerusalén, en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y en aquellos días, y si aquellos días no fueran acortados 3 años y medio, nadie sería salvo. Ahora, dice allí, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si usted lee esto detenidamente, ¿cómo se llama el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. Y dice la Biblia que por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, va a durar 3 años y medio. Fíjense algo muy significativo. El ministerio de Cristo en la tierra duró 3 años y medio. Y el ministerio del anticristo va a durar también 3 años y medio. O sea, estaba primero el misterio de la piedad, que era Jesucristo, Dios hecho carne, y después viene el misterio de la iniquidad, o sea, el anticristo, que va a estar en él todo el poder del diablo. Y entonces dice que si no fueran acortados aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, o sea, aquellos días van a ser terribles como nunca lo ha habido en toda la historia humana. No ha habido ninguna etapa que supere a la gran tribulación, pero por causa de los escogidos, y ahí se refiere por supuesto al pueblo de Israel. Y claro, van a quedar gentes allí también que después van a ser convertidos, que Dios va a tener misericordia de ellos. Ahora, el tercer periodo es 1 semana, 7 años. Ese es este falta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la imagen, en el estudio anterior, que dijimos que empezó la visión a Daniel? Comenzó por la cabeza de oro, los pechos de plata, la cabeza de oro Babilonia, los pechos de plata y los brazos el imperio medo-persa, el vientre, el imperio griego, las piernas, el imperio romano, las 2 piernas, oriente y occidente, que se dividió el imperio romano, y después quedaban los pies de barro y de hierro, que algunos creen que son los países democráticos y los que no son democráticos, por eso está ligado el barro con el hierro, pero ahí están los 10 dedos. Bueno, ahí estamos en los pies. ¿Y los 10 dedos qué significan? Los 10 poderes que van a hacer alianza precisamente en el imperio del anticristo, porque eso coordina o concuerda con lo que dice Daniel, y también concuerda con lo que le fue revelado a Juan en la isla de Patmos. Ahora dice, por otra semana confirmará el pacto común. Eso está en Daniel 9:27. Todo el mundo coincide, y a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, que ese pacto va a ser un pacto con los judíos. Ahora bien, se está luchando actualmente por hacer el templo en Jerusalén. No va a ser posible porque hace falta un acuerdo de paz entre árabes e israelíes. Hasta ahora nadie lo ha logrado, ningún presidente de Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni ninguna autoridad, ni ningún organismo, ni la ONU ha logrado el poder lograr una paz duradera entre Israel y los países árabes. ¿Saben quién va a lograr la paz? Precisamente el anticristo. En los primeros 3 años y medio, porque va a ser un líder mundial, va a ser un líder que va a cautivar tanto a los árabes como a los judíos, de tal manera que al principio van a creer que es el Mesías, y vamos a ver después un pasaje que habla de eso, pero ese de que por otra semana confirmará el pacto con ellos, porque va a ser un pacto de 7 años, un pacto de paz de 7 años con el pueblo de Israel. Y en esos primeros 3 años y medio va a ser construido el templo. Ahora,
¿hay evidencia de que esto puede ser? Sí, miren, ya están las piezas del templo, ya están los trajes de los sacerdotes, ya están los levitas preparados conforme al orden de Moisés. O sea, ya tienen todo preparado. Lo único que hace falta es la oportunidad para poder erigir el templo, para poder edificarlo, pero hasta ahora es imposible. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo de paz. ¿Quién logrará el acuerdo de paz? Bueno, tristemente para los judíos va a ser el anticristo. Esta tercera parte de la profecía de la semana 70 todavía no se ha cumplido. Es un periodo de 7 años que vendrá a cerrar la gran revelación dada por Dios al profeta Daniel. Muchos pasajes de la Escritura describen al anticristo como el gobernante mundial que hará un pacto ficticio con los judíos. O sea, un pacto que es un pacto diabólico, porque está con un propósito de al final querer destruir también al pueblo judío. Y es un gobernante futuro por lo que dice la Escritura, y además todavía no ha habido ningún gobernante que haya podido presentarse como alguien que puede dirigir a nivel mundial y que pueda hacer una paz entre judíos y árabes. No nos cabe ninguna duda de estas predicciones, de que estas predicciones de Daniel 9:27 corresponden al tiempo del fin. Acuérdense que cuando usted lee aquí esta profecía de las 70 semanas, dice que esto será para el tiempo del fin. O sea, ¿para qué tiempo del fin? Para el tiempo del fin, hasta cuando Cristo venga, destruya al anticristo, al falso profeta, y entonces implante su reino milenial. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, solamente los vamos a ver rápido, que revelan que la manifestación del verdadero anticristo está reservada para el futuro. Bueno, dice en Ezequiel 21:25, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya vamos a leer atrás para tener la idea. Cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. O sea, el anticristo no va a llegar hasta que llegue el tiempo de la consumación de la maldad. No se recuerdan del sermón profético de Jesucristo cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En este tiempo, precisamente de la gran tribulación, el amor se va a enfriar. Y la gente va a ser muy cruel, y el imperio del anticristo va a ser muy cruel. Pero dice que no se va a manifestar el anticristo hasta que llegue la consumación de la maldad. Ahora, hay otro pasaje en Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en anillo. ¿A quién se refiere ahí? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en anillo. Se refiere, mi querido hermano, al anticristo. Pero tiene que llevar la maldad al colmo. Bueno, aquí estuvo hace un tiempo un pastor que dijo que ya no hay concepto, ya se ha perdido el concepto del asombro, ya nadie se asombra por nada. Pasa lo que pasa, ahora eso es normal. No, no es normal, eso es anormal. La maldad que está viendo es normal, pero es que estamos viviendo una maldad tal que ya parece que todo es normal. Pero bueno, tienen que llegar los transgresores, o sea, la maldad tiene que llegar al colmo para que entonces se levante este hombre como el que va a resolver todo el problema. Y al final vamos a dar unas claves, muy rapidito, para que usted vea que lo que va a crear también va a contribuir a este gran caos mundial. Ahora bien, Juan 5:46, es un pasaje que quizás usted ha leído muchas veces, pero acuérdense que este pasaje lo dijo Cristo a los judíos. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Yo vine en nombre de mi Padre. Los judíos, ustedes no me recibieron. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Ese otro quiere decir otro igual a Cristo, o sea, de origen judío posiblemente, o que influencia en los judíos, posiblemente sea un judío que no vive en Israel, que posiblemente vive en Europa, pero que va a engañar a los judíos, o sea, otro que va a cautivarlo, y ustedes no creyeron a mí. Ese otro precisamente se refiere a ti. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, y el anticristo va a venir en su propio nombre, a ese recibiré, porque lo va a cautivar. El mundo lo que quiere es que le resuelvan todos los problemas, y tristemente el anticristo lo va a engañar así, lo va a cautivar. Segunda de Tesalonicenses 2:3 y 8:9 dice: nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo entendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que todo eso se refiere a ese